El murmullo de los invitados se mezclaba con el tintinear de las copas y el clic de las cámaras. Todo brillaba en la inauguración del nuevo imperio tecnológico de Alejandro de la Vega. Era el evento más esperado del año, un desfile de políticos, magnates, celebridades y periodistas. Las luces de los reflectores iluminaban el salón de mármol blanco y columnas de cristal. Cada detalle, desde las flores importadas hasta la música en vivo, había sido cuidadosamente planeado para que nada empañara la imagen del hombre más poderoso del país. Alejandro sonreía, impecable en su traje oscuro a la medida. A sus 42 años se encontraba en la cima del mundo, contratos millonarios, portadas de revistas y la promesa de cerrar, esa misma noche, un acuerdo histórico que lo convertiría en el referente absoluto de la innovación tecnológica en Latinoamérica. Había esperado este momento durante meses y la ansiedad se escondía tras su sonrisa perfecta. Las cámaras enfocaron su rostro cuando subió al escenario para pronunciar el discurso de apertura. Su voz grave y segura llenó el recinto, hablaba de futuro, de sueños cumplidos, de progreso. Cada frase estaba ensayada, cada aplauso calculado. Era su gran día, nada podía salir mal, pero entonces, en medio del aplauso, algo cambió. Primero fue un murmullo, casi un susurro colectivo que se extendió como una corriente eléctrica. Después, las miradas de los invitados comenzaron a dirigirse a la entrada principal. Alejandro, intrigado, siguió esas miradas. Y la vio, Lucía. Entraba con paso firme, envuelta en un vestido sencillo pero elegante que contrastaba con la ostentación del lugar. Su cabello castaño caía sobre los hombros con la misma naturalidad que Alejandro recordaba, aunque en su mirada ya no quedaba rastro de la joven dulce que había conocido una década atrás. Había algo frío, decidido, casi desafiante en sus ojos. Pero no era ella sola lo que había detenido el tiempo en aquella sala. A su lado, sujetando su mano con fuerza, caminaba un niño de no más de 9 años. Tenía la piel clara, el cabello oscuro y los mismos ojos que Alejandro había visto cada mañana en el espejo durante toda su vida. El corazón del magnate dio un vuelco. El murmullo se convirtió en un rumor más alto, los periodistas giraron sus cámaras hacia la mujer y el niño. Algunos invitados cuchicheaban, otros tomaban fotos con sus teléfonos. Era imposible ignorar el parecido entre el billonario y aquel niño. Las redes sociales ya hervían antes de que nadie dijera una palabra. Lucía avanzó entre la multitud sin mirar a nadie con el mentón en alto. El niño parecía nervioso, apretaba la mano de su madre mientras sus ojos curiosos recorrían las columnas de cristal y las lámparas colgantes. Para él todo debía parecer un mundo extraño y brillante. Para Alejandro, en cambio, ese niño era un espejo del pasado que había intentado enterrar. Una punzada de sudor frío recorrió su espalda. Aquella era la mujer que él había amado con locura en su juventud, la que lo había acompañado en sus primeros pasos en el mundo empresarial, antes de que la ambición y las intrigas lo separaran de ella. Recordó la última vez que la vio, lágrimas en los ojos, promesas rotas, un adiós que creía definitivo. Nunca supo que había estado embarazada. O quizá no quiso saberlo. Ahora estaba allí, en medio del evento más importante de su vida, trayendo consigo una sombra que podía destruirlo todo. «¿Qué demonios hace aquí?», murmuró Alejandro entre dientes, sin dejar de sonreír para las cámaras. Pero Lucía no se detuvo. Sus pasos resonaban en el mármol como martillazos. Cuando estuvo a unos metros del escenario, se detuvo y levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Alejandro. Un instante eterno. Un duelo silencioso. El niño, ajeno a la tensión, miró a su alrededor y luego al retrato gigantesco de Alejandro en la pantalla principal, donde aparecía su rostro sonriente junto al logotipo de su empresa. Frunció el ceño como si entendiera algo que no podía expresar. Alejandro tragó saliva. Su discurso se había quedado a la mitad, pero nadie parecía notarlo. Todos miraban a Lucía. Algunos inversores cuchicheaban, otros tomaban notas. Los periodistas, con el instinto del escándalo, ya preparaban titulares. Él bajó lentamente del escenario, obligándose a mantener la compostura. Cada paso era una batalla entre el miedo y la furia. Cuando estuvo frente a ella, sonrió con cortesía, aunque su voz salió áspera. «Este no es el lugar ni el momento, Lucía». Ella lo miró con calma. «Para mí, es exactamente el lugar y el momento». El niño miró a Alejandro y luego a su madre, confundido.
No entendía por qué todo el mundo los observaba, porque aquel hombre poderoso los miraba con una mezcla de sorpresa y rabia. «Ven conmigo», murmuró Alejandro, intentando sonar firme. Lucía apretó la mano del niño. «No me voy sin decir lo que vine a decir». Un periodista gritó desde el fondo. «Señor de la Vega, ¿quién es el niño?». Alejandro sintió que la sangre le hervía. Si no controlaba la situación de inmediato, su vida y su carrera podían desmoronarse en cuestión de minutos. Pensó en el contrato multimillonario que estaba a punto de firmar, en los inversores esperando su anuncio. Pensó en su imagen pública, en las portadas, en la bolsa de valores. Todo podía desaparecer, pero cuando miró de nuevo al niño, vio algo que lo desarmó, unos ojos idénticos a los suyos, una inocencia que no tenía culpa de los errores de los adultos. El murmullo crecía. Lucía parecía disfrutar del momento, aunque su expresión era más de determinación que de venganza. Alejandro supo entonces que ya nada sería igual. Ese era su gran día, hasta que ella llegó con el niño. Y mientras los flashes estallaban y las redes ardían, solo una pregunta retumbaba en su mente, clavándose como un cuchillo: ¿es este niño mi hijo? Alejandro apretó los puños mientras las cámaras captaban cada expresión de su rostro. Sabía que cualquier gesto podía convertirse en noticia viral. Hizo un ademán a su jefe de seguridad para que los escoltara discretamente. Lucía no se resistió, solo le devolvió una mirada cortante. El niño tropezaba un poco al caminar, confundido por los murmullos y las luces. Pasaron por un pasillo alfombrado que llevaba a un salón privado, lejos de los ojos curiosos. Al cerrarse la puerta, el ruido del evento quedó atrás como un zumbido distante. La sala estaba decorada con madera oscura y cuadros minimalistas. Alejandro se quitó la chaqueta del traje y la dejó caer sobre el respaldo de un sillón. Se sentía acorralado. Lucía permanecía de pie, erguida, con el niño a su lado. Era la misma mujer que una vez había reído en sus brazos, ahora convertida en alguien que parecía conocer todos sus puntos débiles. «¿Qué demonios pretendes?», le espetó él con voz baja pero llena de tensión. «¿Por qué vienes aquí, a mi evento, con él?». Lucía sostuvo su mirada. «Porque ya no puedo seguir ocultando lo que tú te negaste a ver. Ese niño es tu hijo, Alejandro. Y hoy todos lo sabrán». La frase cayó como un trueno. El magnate sintió que el aire se espesaba. La palabra, hijo, resonó en su cabeza, mezclada con imágenes de aquella relación, las noches de planes compartidos, los viajes en autobús cuando aún no era millonario, la última pelea en la que le prometió que la ayudaría y luego desapareció. Había enterrado esos recuerdos bajo contratos y cifras, pero ahora regresaban con fuerza. «No puedes arruinarme ahora», murmuró, más para sí mismo que para ella. «Hoy cierro el trato más importante de mi vida». Lucía no pestañeó. «No, vine a arruinarte, vine a cobrar la deuda que me dejaste y a exigir justicia para tu hijo». El niño levantó la mirada. «Mamá, ¿podemos irnos?», preguntó en voz baja. Lucía le acarició el cabello con ternura, un gesto que a Alejandro le resultó insoportablemente familiar. Era su propio gesto, el que solía usar para tranquilizarla a ella. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó Alejandro con un hilo de voz. «Tenías mi número». Lucía dejó escapar una risa breve y amarga. «¿Crees que no lo intenté? Me cambiaste el número, cerraste las puertas, pusiste barreras legales. Me dejaste sola cuando más te necesitaba. Y aún así, no he pedido un solo centavo hasta hoy». Alejandro se pasó la mano por la frente. Afuera, su asistente golpeó la puerta, nervioso. «Señor, los periodistas están preguntando». La filtración se extendió. «El contrato con el gobierno está en riesgo. Necesita volver al escenario». Alejandro cerró los ojos. Tenía que tomar una decisión inmediata. Si salía ahora, dejaría atrás a Lucía y al niño, pero el rumor seguiría creciendo. Si se quedaba, perdería millones y su reputación. Lucía había escogido el momento perfecto para confrontarlo. «¿Qué quieres?», preguntó finalmente, intentando sonar frío. «Dinero, acciones, una casa». Lucía lo interrumpió, casi ofendida. «No quiero nada de eso. Quiero que reconozcas públicamente a tu hijo. Que le dé tu apellido. Que seas el padre que nunca tuvo». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Su mente de empresario calculaba riesgos, daños, beneficios.
Pero su parte humana, la que había intentado sofocar durante años, veía a ese niño y sentía algo parecido a la culpa. El niño caminó hacia un cuadro colgado en la pared, una foto de Alejandro recibiendo un premio. «Se parece a mí», dijo inocentemente. Lucía cerró los ojos un instante. Alejandro apartó la mirada. Afuera, la música del evento continuaba, pero el tono había cambiado, se escuchaba más ruido, más gritos. Las redes sociales ya ardían. Algunos portales de noticias publicaban fotos del niño con titulares insinuando paternidad. Los inversores comenzaban a dudar. Alejandro se acercó a la ventana. Las luces de la ciudad titilaban a lo lejos. Era dueño de todo, menos de su pasado. Sintió que la sangre se le enfriaba, su rival empresarial, un inversionista sin escrúpulos, seguramente estaba observando y tomando nota. «Me estás poniendo entre la espada y la pared», murmuró. «No, Alejandro», respondió Lucía con voz suave pero firme. «La vida te está obligando a mirarte al espejo». El niño se sentó en un sillón, balanceando las piernas. «¿Quién es él, mamá?», preguntó, señalando a Alejandro. Lucía respiró hondo. Él es quien debió estar con nosotros desde el principio». Alejandro sintió un golpe en el estómago. Quiso decir algo, pero se quedó mudo. Había construido un imperio sobre la idea de control absoluto, y sin embargo aquel niño lo desarmaba con una sola mirada. La puerta se abrió de golpe. Entró su asistente, pálido, con un teléfono en la mano. «Señor, los hashtags con su nombre están en tendencia. Están exigiendo explicaciones. El gobierno está reconsiderando la firma del contrato. Si no sale a hablar, perderá todo». Lucía no dijo nada, solo se acercó a su hijo y le susurró algo al oído. El niño asintió. Alejandro comprendió que ya no tenía escapatoria. Podía seguir negándolo, tal vez inventar una excusa, pero la verdad terminaría saliendo. O podía admitirlo y arriesgarlo todo. Se volvió hacia Lucía. «¿Qué pasará si lo reconozco?», preguntó. «Lo que tenga que pasar. Pero al menos podrás mirarlo a los ojos sin vergüenza». Alejandro respiró hondo. Su corazón latía con fuerza. Pensó en su padre, un hombre que nunca lo reconoció y que murió solo. Pensó en su madre, trabajando doble turno para criarlo. Quizá por eso había corrido tanto tras el dinero, para no repetir esa historia. Y sin embargo, allí estaba, repitiéndola. Aferró la manija de la puerta. Detrás de ella lo esperaba una multitud hambrienta de titulares. Su imperio pendía de un hilo. Su vida pública estaba a punto de colapsar. Pero en el interior de esa sala, había algo más importante que todo eso, un niño que lo miraba con una mezcla de miedo y esperanza. Lucía lo miró sin parpadear. «La decisión es tuya, Alejandro». Él asintió lentamente, sin palabras. El asistente se apartó para dejarlo pasar. En el escenario, los periodistas gritaban su nombre, las luces lo cegaban, los flashes estallaban. Lucía y el niño aparecieron tras él, caminando despacio. El silencio se volvió absoluto, como la calma antes de una tormenta. Alejandro tomó el micrófono. Las manos le temblaban. Miró al niño, luego al público. Su voz salió grave, sincera, temblorosa. «Hoy no solo quiero presentarles mi nuevo proyecto». Lucía cerró los ojos. El niño lo miró expectante. «Hoy quiero presentarles», hizo una pausa, tragó saliva, «a mi hijo». El salón estalló en murmullos y flashes. Algunos aplaudieron, otros quedaron boquiabiertos. Afuera, las acciones de su empresa comenzaban a caer en picada. Pero en ese instante, Alejandro sintió algo que no sentía desde hacía años: alivio. Lo que no sabía era que, mientras hablaba, un rival oculto en la multitud grababa cada palabra para usarla en su contra. El escándalo apenas comenzaba, y lo peor aún estaba por venir.